Hoy nos toca el capítulo número 6 del libro de Números. Capítulo número 6 del libro de Números. Padre, leemos tu palabra en el nombre del Señor Jesús. Amén. Tiene por título El voto de los nazareos. Habló Jehová a Moisés diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles: el hombre o la mujer que se apartare haciendo voto de nazareo para dedicarse a Jehová, se abstendrá de vino y de sidra, no beberá vinagre de vino, ni vinagre de sidra, ni beberá ningún licor de uvas, ni tampoco comerá uvas frescas ni secas. Todo el tiempo de su nazareato, de todo lo que se hace de la vid, desde los granillos hasta el ollejo, no comerá. Todo el tiempo del voto de su nazareato, no pasará navaja sobre su cabeza, hasta que sean cumplidos los días de su apartamiento a Jehová. Será santo, dejará crecer su cabello todo el tiempo que se aparte para Jehová. No se acercará a persona muerta, ni aun por su padre, ni por su madre, ni por su hermano, ni por su hermana. Podrá contaminarse cuando mueran, porque la consagración de su Dios tiene sobre su cabeza. Todo el tiempo de su nazareato será santo para Jehová. Si alguno muriere súbitamente junto a él, su cabeza consagrada será contaminada. Por tanto, el día de su purificación traerá su cabeza, al séptimo día la traerá. Y el día octavo traerá 2 tórtolas o 2 palominos al sacerdote a la puerta del tabernáculo de reunión. Aquí en el versículo 9 está diciendo, ¿verdad?, que si alguien cae muerto a su lado, el cabello dedicado quedará contaminado y él tendría que esperar 7 días y después afeitarse la cabeza. Entonces allí quedará limpio de su contaminación. Allí en el versículo 9. 11. Y el sacerdote ofrecerá el uno en expiación y el otro en holocausto. Y habrá expiación de lo que pecó a causa del muerto. Y santificará su cabeza en aquel día, y consagrará para Jehová los días y traerá un cordero de 1 año en expiación por la culpa, y los días primeros serán anulados, por cuanto fue contaminado su nazareato. Esta es pues la ley del nazareo. El día que se cumpliere el tiempo de su nazareato, vendrá a la puerta del tabernáculo de reunión y ofrecerá su ofrenda a Jehová, un cordero de 1 año sin tacha en holocausto, y una cordera de 1 año sin defecto en expiación, y un carnero sin defecto por ofrenda de paz. Además, un canastillo de tortas sin levaduras, de flor de harina amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura, untadas con aceite, y su ofrenda y sus libaciones. Y el sacerdote lo ofrecerá delante de Jehová, y el sacerdote lo ofrecerá delante de Jehová, y hará su expiación y su holocausto. Y ofrecerá el carnero en ofrenda de paz a Jehová, con el canastillo de los panes sin levadura. Ofrecerá asimismo el sacerdote su ofrenda y sus libaciones. Entonces el nazareo traerá a la puerta del tabernáculo de reunión su cabeza consagrada y tomará los cabellos de su cabeza consagrada
y los pondrá sobre el fuego que está debajo de la ofrenda de paz. Después tomará el sacerdote la espaldilla cocida del carnero, una torta sin levadura del canastillo y una hojaldre sin levadura, y las pondrá sobre las manos del nazareo, después que fuere raída su cabeza consagrada. Y el sacerdote mecerá aquello como ofrenda mecida delante de Jehová, lo cual será cosa santa del sacerdote. Además del pecho mecido y de la espaldilla separada, después el nazareo podrá beber vino. Esta es la ley del nazareo, que hiciere voto de su ofrenda a Jehová por su nazareato, además de los que sus recursos le permitieren, según el voto que hiciere. Así hará conforme a la ley de su nazareato. Ok, entonces para comenzar, vamos al principio. Primero, recordemos lo que es, el título es El voto de los nazarenos. Entonces en la Biblia, ¿qué es un voto? Un voto es una promesa especial que una persona le hace a Dios. Un pacto hecho algunas veces voluntariamente en tiempo de dificultad. Entonces la palabra también nazareo en hebreo, que es nazir, que significa poner aparte. O sea que voto es una promesa especial que una persona le hace a Dios, promete algo para apartarse, para ponerlo exclusivamente al servicio del Señor, para el Señor. Apartado del mundo, apartado de la contaminación, para el Señor. Entonces dice que a veces, por ejemplo, a veces se hacían votos para conseguir algo de Dios a cambio de ayuda o la bendición de Dios. La persona que hacía un voto prometía hacer algo o dar algo. Recuerden, voto es una promesa. Entonces, un ejemplo, vámonos a unos ejemplos bíblicos que en la palabra de Dios están. Tenemos el caso de Sansón en el libro de Jueces, capítulo 13, versículo 2 dice, y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoah, y su mujer era estéril, y nunca había tenido hijos. Y a esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo, he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues, no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo. O sea que el niño iba a ser apartado. ¿Apartado para quién? Para Dios, como nazareo. Y a Dios desde su nacimiento. Y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Fíjense, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento. Y ahí vemos el caso de Sansón y todo lo que sucedió con él. Pero él, en el caso de Sansón, él no cumplió con todas las cosas que exigía el procedimiento, con todas las exigencias, las normas del nazareo. Que después más adelante vamos a mencionar eso. También tenemos el ejemplo de Juan el Bautista. En el Evangelio según San Lucas 1:15 dice, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Fíjense, o sea que él también fue apartado como nazareo. También tenemos este caso que estamos nosotros leyendo, son casos exclusivos de personas que fueron apartadas
¿Cómo? Que hicieron votos, vamos a decir así. Las madres hicieron votos de Nazareo para hacer que los niños fueran Nazareo. Votos a Dios, para apartar a sus niños para Dios. Hay muchos casos en la Biblia, personas que hicieron votos, promesas a Dios, que no fueron votos, vamos a decir, nazareos, pero hicieron otro tipo de promesas a Dios. Entonces vamos a continuemos aquí. Por ejemplo, todos nosotros, si eso lo llevamos hoy en día, ¿verdad? Todos nosotros somos llamados a estar consagrados, apartados para Dios. Hoy en día, ya no solamente es una persona, o de repente tuvo un hijo, le hizo una promesa a Dios para que esté apartado por Dios. Hoy en día todos estamos llamados, todos los hijos e hijas de Dios estamos llamados a vivir vidas apartadas, entregadas al Señor. Y todos los hijos que nosotros tengamos, debemos entregárselos al Señor, no a uno, no al primero, no a uno en especial, no. Ahora todos nosotros estamos, Dios nos pide que nos rindamos, nos entreguemos a Él en santidad e integridad, el que nos apartemos del mundo para Él. Igualmente nuestros hijos. Todos los hijos hay que entregárselos al Señor, consagrarlos al Señor. Recuerden que Él es nuestro Padre, nuestro Dios, que es el dueño de todos nosotros. Él creó los cielos, la tierra y todo lo que en ellos está. Y nosotros todos les pertenecemos a Él. Nosotros, nuestros hijos, toda nuestra descendencia. Y todos debemos de consagrarlos a Él. Entonces, pero en este pasaje que nosotros estamos leyendo aquí, ¿verdad? Habla también habla de una consagración de manera especial. Allí en el antiguo, en la ley. Más allá de lo mínimo. Algunos ejemplos que ya nombramos de consagración fue con el cabello de Sansón. Hablamos también bueno, que podemos comentar también lo de Ana, cuando consagró, hizo un voto por su hijo, que le dijo a Dios que si le daba un hijo, ella lo daba para que le sirviera a él, a Samuel, y tuvo a Samuel. Dios le concedió esa petición. Y ella lo llevó, ella cumplió. Después de haber destetado al niño, ella llevó al niño, lo entregó para que sirviera al Señor. Y también tenemos al de Juan el Bautista. Entonces vemos que este voto consiste, este tipo de voto consistía en darle todo al Señor. O sea que todo lo que hicieran era girado en torno a Él, que se supone que debería de ser actualmente para nosotros igual. Todo lo que nosotros hagamos, digamos, con nuestra actitud, nuestra conducta, con nuestra boca, todo debe girar en pos de quién, de nuestro Señor Jesucristo. Cristocéntrico, debemos ser todos. Entonces vemos que había dos formas en que las personas tomaban ese voto. Había una decisión personal o aquella realizada por los padres. Y la segunda es por un tiempo determinado o para siempre. Entonces ahí volvemos, un ejemplo de consagración fueron los padres de Ana y su hijo Samuel. Ana ahí dijimos que oraba por tener un hijo y le hizo la promesa a Dios que se lo entregaría desde el nacimiento a él en consagración. Y cuando ella tuvo el bebé, ¿qué? Recordó el pacto, porque la consagración es una promesa y la promesa es un pacto. Recordó el pacto que había hecho con Dios y fue y entregó al templo para que se consagrara, para consagrarlo por completo al servicio a Dios. Ella cumplió su pacto. Entonces ella solamente podía ver a su hijo una vez al año, fíjense. Ella después tuvo más niños, Dios le abrió la matriz, ella después dio a los más. Pero el primer niño ya no podía tener niños. Ella cumplió, lo entregó. Y vemos que Samuel fue grande, utilizado para transformar la nación.
Entonces vemos que el voto nazareo tenía 3 características. Primero, no tocar nada muerto. Entonces vemos que Dios nos llama a nosotros, Dios nos llama a no acercarnos ni siquiera a un poco al pecado, porque nosotros también somos apartados para Él. Entonces un nazareo tiene en su corazón un pacto de consagración y ni siquiera se asomaba para ver que está ofreciendo el pecado. La persona que era ofrecida como nazareo era apartada totalmente para Dios. Y ahí estaban todas, como quien dice, todas las cláusulas, todo lo que podía, no podía hacer y tenía que cumplirlo. Y ahí vemos que no tocar el muerto. ¿Y quién faltó a esa, como quien dice, esa cláusula? Sansón. ¿Se recuerdan que él mató un león? Después al otro día pasó y había un enjambre de abeja, un panal de abeja allí en el león. Y él agarró de ese enjambre y comió. Y él no podía hacer eso. Y sin embargo lo hizo. También hablaba de que el nazareo no podía cortarse el cabello. El hecho de no cortarse el cabello, eso representaba que estaba entregado su vida a Dios como una ofrenda. Un nazareo que hacía el voto de forma temporal, al final del periodo cortaba su cabello, a lo que terminaba la promesa, el tiempo de la promesa. Entonces ahí preparaba una ofrenda y junto con ella entregaba el cabello. Era como un acto visible ante las personas. Entonces hoy en día nosotros somos llamados a demostrar de manera visible que nosotros somos diferentes, los hijos de Dios, que nosotros estamos consagrados a Dios. ¿Y de qué manera nosotros vamos a demostrar de que somos diferentes? En aquella época en la ley, fíjense, ellos sabían cuando alguien era nazareo. No se podía cortar el cabello, no podía beber vino, no podía tocar muertos. O sea, habían cosas, requisitos, cosas que el nazareo no podía hacer. Y la gente ya lo reconocía. Pero hoy en día, para que nosotros seamos reconocidos como hija de Dios, ¿de qué manera nos pueden reconocer? En la manera de que como nosotros hablamos, en la manera como nosotros nos expresamos. Porque si usted es un hijo, una hija de Dios, no le van a salir malas palabras. Si usted es un hijo, una hija de Dios, no se le va a estar pasando peleando con el vecino, con el hermano. No se le va a estar pasando discutiendo, dando mal testimonio. Si usted es una hija de Dios, ya esa carne tiene que estar machucada, muerta. Hay áreas que todavía uno está allí trabajando con el Señor, pero ya tiene que haber allí un cambio. Si usted es una hija, un hijo de Dios, usted no va a estar enseñando todo su cuerpo en la calle, descubriendo su desnudez. El hijo o la hija de Dios debe ser diferente a la gente del mundo. Debe marcar una diferencia. Que tú digas, mira, ese es cristiano, él es cristiano. Debe haber una diferencia. Entonces también el nazareo no bebía vino. Tomar vino no era un pecado. Embriagarse sí. Lo que señala la palabra del Señor es que no se debe beber vino para embriagarse. Pero en sí el tomar un vino no está mal. No, tomar un poco de vino no está mal. Lo que sí hay que cuidarse hoy en día es el alcohol, porque hay vinos que tienen alcohol. Y eso es licor. Eso no está bien. Entonces dice, un nazareo, al abstenerse de vino, no significaba que se estaba absteniendo del pecado, sino que tomaba una decisión de abandonar placeres. Es decir, que eso no es pecado. Entonces, por buscar un mejor placer, la presencia de Dios. Ya se apartaba de eso, de ese placer. ¿Por qué? Por estar más, entregarse más al Señor, por ser más de Dios. El abstenerse. Pero se abstenía es ¿por qué? Por amor a Dios, por Dios. Entonces, aquí vemos también
Aquí vemos también unos ejemplos. Vamos a ver, por ejemplo, había en la palabra del Señor narra, describe acerca de unos votos hechos por las mujeres. Se habla de una joven que vivía con sus padres, y una joven, ¿verdad? Vivía con sus padres. Podía hacer un voto, pero su padre tenía el poder de anularlo y así ella ya no tenía que mantener la promesa y no era culpable. O sea que ella hacía un voto y el padre tenía la autoridad para anular el voto que ella hizo. Si no le parecía, si no le gustaba, cualquier situación que se presentaba allí, el padre tenía la autoridad de anular el voto que ella, la hija pudo haber hecho. Y no era culpable. Lo mismo sucedía con un esposo que desaprobaba el voto de su esposa. O sea, que el esposo también tenía la autoridad. Si era casada, ¿verdad? La muchacha, el esposo tenía la autoridad para anular un voto hecho por su esposa. En el caso de las viudas y las divorciadas, podían hacer votos y debían cumplirlos, porque nadie tenía el poder de anular sus votos, por cuanto eran ¿qué? Viudas, o sea, no tenían nadie que les anulara el voto. No tenían un esposo y no tenían un padre ahí, porque ya eran viudas y eran divorciadas. Entonces, por tanto, podían hacer votos y debían cumplirlos, porque nadie tenía el poder de anular sus votos. Y no era necesario, también, ¿verdad? No era necesario hacer una promesa al Señor, pero cuando se hacía una promesa del Señor, esperaba su cumplimiento. Ahí lo vemos en Deuteronomio 23, 21 al 23. Y en Eclesiastés, que ya lo vamos a leer, vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor con respecto a los votos, las promesas. Los votos son promesas que uno le hace a Dios, que también son pactos. Y hay muchas promesas que se hacen. Por ejemplo, vamos así a nombrar una. No hablamos de Nazareno, no vamos a, pero hay otro tipo de promesa. A veces cuando el niño está, que se ha visto, cuando la persona no es cristiana y el niño está muy enfermo. ¿Qué es lo que hacen? Le hacen promesa a algún santo. Le prometen algo al santo para que sane al niño. Le hacen una promesa y eso es un pacto. Ese es otro tipo de promesa. No es tipo nazareo, no que es apartado para Dios, sino que más bien le entregan al niño prácticamente a un santo. Y a veces le hacen promesas a santos, pero santos demonios. Le hacen promesas a santos y de idolatría. Y le ponen hasta al niño o a la niña nombres. Y a cualquier tipo de idolatría, cualquier cosa, entonces le hacen promesas. Esos son pactos. Y todo eso, cuando uno está en Cristo, uno tiene que anular todo eso, porque todo eso trae maldición a la vida de la persona que lo hace y a la persona que está ofreciendo, a la persona que ofrece, lo pacta. Entonces vemos que dice la palabra de Dios en cuanto a hacer promesas. Vemos que en Eclesiastés, capítulo 5, 4 y 5 dice, cuando a Dios haces promesas, no tardes en cumplirlas, porque Él no se complace en los insensatos. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Miren cómo dice, o sea, cuando a Dios haces promesas, no tardes en cumplirlas, porque Él no se complace en los insensatos. Una persona cuando promete algo y no lo cumple, Dios le llama insensato. ¿Por qué? Porque con Dios no se juega. Con Dios no se juega y uno no puede ser ligeroso con nuestras bocas, nuestros labios. Tenemos que tener cuidado cuando nosotros hablamos. Cuando nosotros vamos a prometer algo, tenemos que tener mucho cuidado. Mejor no, como dice aquí, mejor que no prometas. Dice, cuando a Dios haces promesas, no tardes en cumplirlas porque Él no se complace en los insensatos. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. No prometas. Si tú vas a hacer algo, hazlo. No tienes que prometer, no tienes que hacer promesas. Hazlo, cúmplelo y ya. Dice también
Vemos en Deuteronomio 23, dice, cuando haces voto a Jehová tu Dios, no tardes en pagarlo, porque ciertamente lo demandará Jehová tu Dios de ti, y sería pecado en ti. Mas cuando te abstengas de prometer, no habrá en ti pecado, pero lo que hubiere salido de tus labios, lo guardarás y lo cumplirás conforme lo prometiste a Jehová tu Dios, pagando la ofrenda voluntaria que prometiste con tu boca. Entonces estamos viendo, ya para concluir, que actualmente ya no se hace esas consagraciones como se hace allí en la ley, como tipo nazareo, apartado para Dios y que tiene que cumplir con todos esos ritos, con todas esas cosas, que no podían beber vino, que no tenían que cortarse el cabello. Nada de eso se aplica hoy en día, ya que estamos en un nuevo pacto, no estamos bajo la ley, para cumplir todas esas cosas así. Y también cuando ellos irrumpían en alguna de las cosas que ellos allí se pedían la ley, ellos tenían que hacer también su ceremonia, su sacrificio, todos los ritos que allí pedían. Y nosotros hoy en día no se hace nada de eso. ¿Por qué? Porque gracias a nuestro Señor Jesucristo que nos redimió de todo. Entonces, ¿qué? De la maldición de la ley, de la enfermedad, de la pobreza, de la muerte. Gracias a Dios fuimos aceptos por medio de nuestro Señor Jesucristo, por Dios. Entonces, ¿qué sucede? Ya nosotros no tenemos que hacer ningún rito, no tenemos que hacer ningún sacrificio. Ahora todos es que tenemos que vivir, tenemos que llevar vidas consagradas todos. No es solamente algunas personas, no solamente un hijo. Hay un hijo que hizo una promesa y bueno, él va a ser apartado para Dios, para que viva apartado para Dios. No, la palabra del Señor nos manda ahora todos debemos apartarnos para Dios, todos debemos vivir consagrados para Dios. Recuerde que el Señor nos hizo que sacerdotes, reyes y sacerdotes. Antes eran solamente los sacerdotes escogidos por Dios, los que servían allá en templo y servían de intermedio entre Dios y el pueblo. Ahora no. ¿Ahora qué? Nos hizo todos reyes y sacerdotes. Y como sacerdotes nosotros debemos de vivir todos apartados para Dios. Nosotros y nuestros hijos. Y nosotros tenemos que dar testimonio. Y los nazarenos tenían que hacer todo lo que se les exigía por cumplir los votos nazarenos, cuanto más nosotros, que somos sacerdotes. Y ahora nosotros estamos viviendo, tenemos que vivir vidas y tenemos que estar viviendo vidas apartadas para el Señor, apartados del pecado, apartados de toda contaminación, apartados del chisme, del brollo, apartados de la contienda, de los pleitos, apartados de las mentiras, de las calumnias, de la queja, de todo lo que Dios le puede aborrecer. Nosotros tenemos que vivir apartados. Ah, que tengo una vecina que lo que se la pasa puro criticando, murmurando, apártese, para que no se contamine. ¿Por qué los nazareos no tenían que cumplir con todo lo que allí se les exigía? Porque se contaminaban. Ellos no podían tocar muertos porque se contaminaban. No podían cortarse el cabello, no podían beber vino. Y bueno, tenían que cumplir con todas esas cosas que allí leímos. Y nosotros también tenemos que cumplir. ¿Con qué? Con la palabra. Apartarnos de todo lo que sea pecado, para que nosotros no nos contaminemos. Porque cuando nosotros nos juntamos con personas que no son de Dios o personas que hay veces que son supuestamente de Dios, pero lo que traen es pura contaminación a nuestras vidas. Usted sabe que está con una persona y con lo que le gusta es puro el chisme, el brollo, la murmuración, y habla que te habla, y habla mal, y habla mal. ¿Qué hace usted allí? Usted debe cuidar su vida espiritual. Y usted debe de apartarse de las personas que lo que hacen en vez del bien, lo que buscan es contaminarla. Usted ya le ha hablado de la palabra y no quiere escuchar de la palabra, sino que insiste en eso, usted debe apartarse. Así como ellos tenían que apartarse de todo aquello que traía contaminación a ellos, nosotros hoy en día también. Nosotros hoy en día tenemos que vivir consagrados, vidas santas, apartados para el Señor, para Él, en todo momento. Nosotros tenemos que ser hombres y mujeres de testimonio.
Buen testimonio. Y el testimonio es no solamente del corazón. La santidad no solamente es del corazón. Imagínense, hay muchas personas que dicen, no, la santidad es del corazón, de adentro. Ok, está bien de adentro. Entonces yo voy a andar con minifaldas corticas, enseñando todos mis pechos. Eso es de Dios. Eso es de una hija de Dios. Y también podemos hablar de los hombres igual. Tanto el hombre como la mujer debe cuidar por fuera, desde adentro y por fuera, por los dos lados. Porque entonces, ¿dónde está nuestro testimonio? ¿Dónde está nuestro testimonio? Tenemos que ser hombres y mujeres de testimonio. Tenemos que vivir vidas consagradas a Dios. Padre, te damos gracias. Gracias porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia, Señor. Gracias, oh Dios, porque tú eres nuestro Padre, nuestro Dios, el Todopoderoso. Oh Dios, el que todo lo puede y que todo lo hace, Señor, en tus manos estamos. Te pedimos que esta tu palabra penetre en nuestras vidas, en nuestros corazones, Señor. Produzca fruto 100 por 1. Sellamos esta tu palabra en nuestros corazones con tu preciosa sangre y con el Espíritu Santo de Dios. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios, Señor. Gracias.